Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde las emociones se desbordan y los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas salen a la luz. Soy tu nombre / nombre del canal y estoy aquí, como siempre, lista para desgranar las últimas novedades del mundo del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Hoy prepárense porque venimos con un plato fuerte, un autocopyrightico bombazo que ha encendido las redes sociales y ha puesto a hervir la sangre de los fans fervientes. Lo adivinaron, vamos a hablar de ellos, de la pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla y conquistó Superíndice 3 nuestros corazones con su química arrolladora, Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense fuerte porque las noticias que os traemos hoy os van a dejar sin aliento. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de rumores, confirmaciones a medias y pistas jugosas, quiero recordaros que nos ayudaréis muchísimo suscribiendo copyright 2 al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Es completamente gratis. Solo tenu copyright is que hacer clic en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones. Os prometemos que siempre tendré copyright y sacu las noticias frescas y los análisis profundos sobre vuestras series y actores preferidos. Además de ese, vuestro apoyo nos anima un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como bien sabu copyright is, la relación Superíndice 3N entre Can y Demet ha sido un tema recurrente en la prensa rosa desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Puk Haro Show más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses. Su química era tan palpable, tan intensa, que era imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación Superíndice 3N o si había algo algo que trascendió a los límites del set de rodaje. Durante meses alimentaron las especulaciones con miradas CU Superíndice 3 cómplices, gestos cariu más menos osos y declaraciones ambiguas. Nunca confirmaron un romance de forma oficial, pero tampoco lo negaron rotundamente. Jugaron al despiste, dejándonos a los fans con la miel en los labios, más menos ando con la posibilidad de que su amor de ficción Superíndice 3N se convirtiera en realidad. Luego, como suele suceder en estos casos, la tormenta amainó Superíndice 3. Cada uno tomó Superíndice 3 caminos diferentes, se centraron en sus respectivas carreras y las noticias sobre ellos se volvieron espaciadas. Can Yaman se mudó Superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos, convirtió copyright 2 en un autocopyright tico fenu Superíndice 3 meno medio tico a nivel internacional. Demet Özdemir por su parte continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turcúa, consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas del país. Muchos fans se resignaron a pensar que el sueu más menos o de verlos juntos se había desvanecido, que su historia había quedado relegada al recuerdo de una serie que marcó Superíndice 3 una con diéresis copyright poca. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de eventos inesperados han reavivado la llama de la esperanza y han desatado una autocopyright tica locura en las redes sociales. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues bien, empecemos por lo reciente. Hace apenas unos días, tanto Can como Demet fueron vistos en el mismo lugar, al mismo tiempo. Su Abu Copyright y Soudo Bien. Un famoso restaurante en Estambul, conocido por ser frecuentado por celebridades turcas, fue el escenario de este encuentro que ha desatado todo tipo de teorías. Por supuesto, las fotos y los videos del momento no tardaron en inundar las redes sociales. Aunque las imágenes no son del todo nítidas, se puede apreciar claramente a Can y Demet sentados a la misma mesa, conversando animadamente y compartiendo lo que parecía ser una cena agradable. Inmediatamente las reacciones no se hicieron esperar. Miles de fans expresaron su alegría y entusiasmo en las redes sociales, compartiendo mensajes de esperanza y manifestando su deseo de que esta coincidencia fortuita sea el preludio de algo Otros, cautelosos, prefirieron esperar a una confirmación Superíndice 3N oficial antes de dejarse llevar por la emoción Superíndice 3N. Pero, ¿es realmente una simple coincidencia? ¿O hay algo de este encuentro? Para intentar desentrar más menos este misterio, hemos estado investigando a fondo y hemos recopilado toda la información Superíndice 3N disponible. En primer lugar, es importante destacar que tanto Can como Demet han mantenido un perfil relativamente bajo en las últimas semanas.
No han estado tan activos en las redes sociales como de costumbre y han evitado en la medida de lo posible aparecer en eventos públicos. Esto para algunos es un aseo más menos al de que podrán estar intentando mantener su reencuentro en secreto. En segundo lugar, hemos descubierto que ambos tienen proyectos profesionales en común. Aunque aún no hay nada confirmado, se rumorea que podrán estar considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Esto sin duda será una excelente excusa para pasar tiempo juntos y reavivar la llama de su amistad, o que copyright en sabe, algo mun s. Además hemos contactado con fuentes cercanas a ambos actores que aunque no han querido hacer declaraciones oficiales, nos han confirmado que Khan y Demet han estado en contacto en los últimos meses. Al parecer han mantenido conversaciones superíndice 3 nicas y videollamadas de forma regular y han estado buscando la oportunidad de reunirse en persona. Pero las sorpresas no terminan aquí. En los últimos días hemos detectado una serie de interacciones sospechosas en las redes sociales entre Khan y Demet. Han estado dándose me gusta mutuamente en sus publicaciones, comentando sus fotos con emojis cariu más menos osos y, lo mu ese sorprendente de todo, han empezado a seguir a las mismas cuentas de fans. Estos pequeños más menos os gestos, que podrán parecer insignificantes a simple vista, han sido interpretados por muchos como una confirmación superíndice 3n implicita de que algo estuvo pasando entre ellos. Algunos fans incluso han llegado a afirmar que Khan y Demet utilizando las redes sociales para enviarse mensajes secretos y mantener viva la esperanza entre sus seguidores. Por supuesto, también copyright hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing. Tanto Khan como Demet son conscientes del poder mediático de su relación superíndice 3n y podrán estar utilizando estos rumores para generar expectación superíndice 3n y aumentar el interu copyright en sus proyectos profesionales. Sin embargo, a pesar de todas las teorías y especulaciones, la verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright estuvo pasando realmente entre Khan y Demet. Solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3n y solo ellos pueden decidir si quieren compartirla con el mundo. Lo que podemos afirmar con rotundidad es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla fue tan poderosa que dejó superíndice 3 una huella imborrable en nuestros corazones y aún hoy seguimos son más menos ando con la posibilidad de que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja y os mantendremos informados de todo lo que acontezca. Estad atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, donde os traeremos las últimas noticias y los análisis exhaustivos sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Pero antes de despedirnos, queremos hablaros de otro tema que también copyright ha generado mucho revuelo en los últimos días. Se trata de las declaraciones que Khan Yaman hizo recientemente en una entrevista sobre su vida personal y profesional. En esta entrevista, Khan habló superíndice 3 abiertamente sobre su experiencia en Italia, sus nuevos proyectos y sus planes para el futuro. También copyright se refirió superíndice 3 a su relación superíndice 3n con sus fans y a la importancia que tienen para con diéresis copyright L. Sin embargo, lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n de sus seguidores fue cuando le preguntaron sobre Demet Özdemir. Khan, visiblemente emocionado, respondió superíndice 3 que guarda un recuerdo muy especial de su tiempo juntos y que siempre le estará agradecido por todo lo que aprendió superíndice 3 de ella. Además, aún más menos adiu superíndice 3 que le gustará volver a trabajar con ella en el futuro y que seguro de que juntos podrán crear algo muy especial. Estas palabras, como era de esperar, no pasaron desapercibidas y fueron interpretadas por muchos como una confirmación superíndice 3n de que aún existe un vínculo muy fuerte entre ellos. Demet, por su parte, no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre el tema. Sin embargo, hemos detectado que ha estado siguiendo de cerca las reacciones de los fans a las palabras de Khan y que ha estado dándole me gusta a algunos de los comentarios positivos. Esto para algunos es un aseo más menos al de que Demet también copyright estu dispuesta a darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3n con Khan. Sin embargo, también copyright es posible que simplemente es tu copyright mostrando su apoyo a un antiguo compau más menos héroe de trabajo y amigo. En cualquier caso, lo que es claro es que la historia de Khan y Demet sigue generando un gran interu copyright y que sus fans ansiosos por saber qué copyright les depara el futuro. Nosotros, como siempre, estaremos aquí para contaroslo todo.
Y ahora, para finalizar, queremos hablaros de otro tema que también copyright en esto relacionado con Can Yaman. Se trata de su nuevo proyecto profesional, una serie de televisión Superíndice 3N en la que interpreta a un personaje muy diferente a los que nos tiene acostumbrados. En esta serie Can da vida a un detective privado que se ve envuelto en una serie de intrigas y misterios. El rodaje de la serie ya ha comenzado y se espera que se estrene en los Superíndice 3 meses. Las primeras imágenes de Can caracterizado como su nuevo personaje han generado una gran expectación Superíndice 3N entre sus fans, que ansiosos por verle en un papel tan diferente. Can por su parte ha manifestado su entusiasmo por este nuevo proyecto y ha asegurado que trabajando muy duro para ofrecer una interpretación Superíndice 3N memorable. Además, aún más menos ha dicho que espera que esta serie le permita mostrar una faceta diferente de su talento y consolidarse como no de los actores versus taís de la industria. Mientras tanto, Demet Özdemir también copyright en trabajando en nuevos proyectos. Actualmente se encuentra protagonizando una nueva serie de televisión Superíndice 3N que teniendo un gran con diéresis copyright sito en Turquía. En esta serie, Demet interpreta a una joven abogada que lucha por defender los derechos de los du copyright bailes. Su interpretación Superíndice 3N ha sido muy elogiada por la crítica y ha consolidado su posición Superíndice 3N como una de las actrices queridas y respetadas del país. Además, Demet también copyright en trabajando en una película que se estrenaru en los Superíndice 3 meses. En esta película, Demet interpreta a una joven que sueu más menos a convertirse en bailarina profesional. La película ha generado una gran expectación Superíndice 3N entre sus fans, que ansiosos por ver a Demet en un papel tan diferente. Demet por su parte ha manifestado su entusiasmo por este nuevo proyecto y ha asegurado que trabajando muy duro para ofrecer una interpretación Superíndice 3N memorable. Y con esto, llegamos al final de nuestro video de hoy. Hemos repasado las últimas noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los rumores sobre su posible reconciliación Superíndice 3N y hemos hablado de sus nuevos proyectos profesionales. Como hemos visto, la historia de Can y Demet sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla fue tan poderosa que dejó Superíndice 3 una huella imborrable en nuestros corazones y aún hoy seguimos más menos ando con la posibilidad de que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja y os mantendremos informados de todo lo que acontezca. Estad atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, donde os traeremos las últimas noticias y los análisis exhaustivos sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Gracias por acompañar más menos arnos un dúa en nuestro canal. Esperamos que hayáis disfrutado de este video tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo para vosotros. Ahora, queremos saber vuestra opinión Superíndice 3N. ¿Creu copyright is que Can y Demet volveru a estar juntos? ¿Os gustaría verlos trabajando juntos en un nuevo proyecto? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Y por supuesto, no olvidéis copyright is darle un me gusta a este video si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y si aún no lo habu copyright is hecho suscribos a nuestro canal para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 video. Adiós Superíndice 3S.